y también aprenderemos a conjugar en el tiempo presente. Muy bien. Rimay. ¿Qué será para usted rimay? Rimay es hablar. Iskay. Kawai. Kawai es mirar. Kinsa. Puri. Puri es caminar. Muy bien. Tawa. Mihui. Mihui es comer. Pisca. Watay. Watay es amarrar. Soka. Kelkay. Kelkay es escribir. Kusa. Kanchis. Yankay es trabajar. Pusa. Ñawinchay es leer. Ranti. Isco. Ranti. Ranti es comprar. Chunka. Paway. Correr. Kusa. Alimi. Katui. Katui es vender. Chunka es kenio. Haitay es patear. Chunka quinsayo. Así es reír. Chunka caballo. Watay. Con watay. ¿Son iguales? No, porque este tiene apóstrofe. El otro no tiene apóstrofe. Entonces significa nadar. Chunka piscayo. Tusui. Tusui es bailar. Chunka sotayo. Puño es dormir. Chunka cachinio. Taki es cantar. Chunka pusanio. Puje es jugar. Chunka esponio. Ranti es comprar. Muy bien. Iskay chunka. Mucha es besar. Chunka. Iskay chunka. Ugnio. Picha es barrer. Kusa. Kusa. Chayrata kankuna ya chanaykichis. Keswasiminchista. Simichaskunata. A ver, repetimos. Rimay. Rimay. Kaway. Kaway. Puri. Puri. Mihui. Mihui. Watay. Watay. Kelkay. Kelkay. Gankay. Gankay. Ñawinchay. Ñawinchay. Ranti. Ranti. Paway. Paway. Katui. Katui. Haitay. Haitay. Asi. Asi. Watay. Watay. Tusui. Tusui. Puñuy. Puñuy. Taki. Taki. Pugyay. Pugyay. Ranti. Ranti. Muchay. Muchay. Pichay. Pichay. Kusa. Kusa. Muy bien. De esa forma estamos aprendiendo nuestro idioma quechua. ¿Acerca de qué tema? Acerca de los verbos. Simicha, ¿ya? Acerca del verbo en nuestro idioma quechua. Ustedes se preguntarán, ¿los verbos en el idioma quechua todos son regulares? Toditos los verbos en nuestro idioma quechua tienen una sola estructura. Todos son regulares, ¿ya? Muy bien. Miren, todos terminan en Y. Toditos terminan en Y. ¿Cómo, profesor, yo tengo que conjugar el verbo? Se preguntarán ustedes. Antes que nada, debes saber los pronombres personales en quechua. ¿Cuáles son los pronombres personales en nuestro idioma quechua? No ka, ka, pai, no kaiku, no canchis, cancuna, paikuna. Profe, ¿tienes que saber en orden? En orden tienes que aprender para conjugar nuestro idioma quechua, ¿ya? Muy bien. Entonces, acácito, rapidito. Que na chata, que acá hay un ya, na chata. Vamos, en tiempo presente. Primero, pronombres. A ver, tenemos noca, can, pai, no kaiku, no canchis. Muy bien, ¿qué sigue? Cancuna. Y por último, paikuna, kusa, kusa. Estos son los pronombres personales. Pero ¿cómo se dice, profesor, en idioma quechua? Pronombres personales. Se dice sutig, rantin. ¿Cómo está en plural? Rantincuna.
suti rantinguna, pronombres personales. Ahora vamos a trabajar en tiempo presente el verbo. Kunan pachapi. Así vamos a poner. Kunan pachapi. Pachapi. Simi chakpa. Igrapayay. Igrapayay. Verbo en el tiempo presente. Kunan pachapi simichapa igrapayay significa conjugación del verbo en el tiempo presente. Muy bien. Tenemos aquí los pronombres personales. No, ka, yo. Kan, tú. Pai, ella, él. No kaikun, nosotros, nosotras. No canchis, nosotros, nosotras. Esto es excluyente, esto es incluyente. Kankuna, ustedes. Paikuna, ellos, ellas. Recuerden, en nuestro idioma quechua no existe el género en cuanto a los pronombres personales. ¿Ya? Muy bien. Profesor, ¿cuál es la estructura para conjugar un verbo? Tenemos este esquema. Para la primera persona se le agrega el sufijo ni. Segunda persona, inki. Tercera persona, solamente agregas n. Siguiente, iku. Siguiente, inchis. Siguiente, profesor, inkichis. Para Cancuna, inkichis. Para Paikuna, in. Kusa. Este es el esquema. Profe, ¿a quién le agrego esto? Tiene que haber un verbo aquí. Un verbo, por favor, un verbo. Para todos, profesor, para todos, sí. Toditos deben tener aquí verbo. ¿A un sustantivo, profesor, puedo agregar estos sufijos? No, solamente se le agrega a un verbo. Pero ¿cómo, profe, tengo que hacer esto? Muy bien, antes que conjugues, lo primero que debes hacer, que todos, ¿bien? Observa, toditos los verbos terminan en y. Entonces, para poder conjugar en cualquier tiempo, ya sea pasado, presente o futuro, debes quitarle, ¿qué cosa? Debes quitarle la y. Es, miren, manacancho. Desaparece. Profesor, para todos los verbos tienen que desaparecer. Con la primera, vamos a trabajar. Rima. Entonces, como ya le he quitado la y, ¿qué me queda? Me queda la raíz. Entonces, pondré aquí rima. Rima. Profe, ¿para todos? Claro que sí. Rima. Entonces, cuando usted conjuga, sería de esta forma. Noka rimani, yo hablo. Kan rimanki, tú hablas. Pai riman, él habla. No kaiku rimaiku, nosotros hablamos. No kanchi rimanchis, nosotros hablamos. Kankuna rimankichis, ustedes hablan. Paikuna rimanku, ellos, ellas hablan. Muy bien. Profe, el siguiente, ¿qué hago? Con kawaii. ¿Qué es kawaii? Kawaii es mirar. Con este verbo vamos a conjugar en este esquema. Mire, no ka, kawani. Ka, kawanki. Pai, kawa. No kaiku, kawaiku. No kanchis, kawanchis. Kankuna, kawankichis. Paikuna, kawanki. Profesor, ¿qué significa pues? No ka kawani, yo miro. Kan kawanki, tú miras. Pai kawan, él mira. No kaiku kawaiku, nosotros miramos. No kanchis kawanchis, nosotros miramos. Kankuna kawankichis, ustedes miran. Paikuna kawanku, ellos, ellas miran. Kusa. De esa forma debemos seguir trabajando la conjugación del verbo. Profesor, con puri también puedes conjugar. Con todos los verbos puedes conjugar. Mire, para ser más claro, le elimino esto. Miren, le quito la raíz. Le quito, miren.
Estoy quitando la raíz para todos. Para todos, ¿ya? ¿Estos sufijos siempre van a ir? Claro que sí. Este sufijo para noca, miren, para noca es ni. Para ka es inki. Para pa es ele. No kaiku, iku. No kanchis, inchi. Kankuna, inkichi. Paikuna, inku. ¿Ya? Para todos tiene que estar presente. ¿Ya? Muy bien. Ojo. Para ka no puedes agregar ni. Solamente es para noca. Ni. Únicos. ¿Ya? Muy bien. Con puri, la ultimita. Si yo pongo con puri, entonces pongo pues, le quito la y, me queda la raíz. Purini, no capurini, yo camino. Campurinki, tú caminas. Pai purin, él camina. No kaiku puriku, nosotros caminamos. No canchis, purinchis, nosotros caminamos. Cancuna purinkichis, ustedes caminan. Paikuna purinku, ellos caminan. ¿Ya? Kusa, chaynatan kelkananchis, kesu asimichis, simichakunata, hinaspa, chaykunawan, ihrapaykunata, que simichajo, ruananchis, ¿ya? Así debemos aprender nuestros verbos en nuestro idioma quechua, luego conjugar en este esquema. Este esquema es fundamental, no debes confundir, ¿ya? Tiempo presente. Pero que tienen que aprender los 21 verbos, es fundamental aprender los verbos. Si no sabes verbos, no puedes conjugar en este esquema. También hay que aprender los pronombres personales. ¿Ya? Kusa, no kawanka, tu para